Economista Andrés Arauz, candidato a la presidencia de la República por UNES. Los saludamos. Primero confirmemos si nos escucha bien, economista, ¿cómo está? Buenos días, Jimmy, fuerte y claro, y desde ya me reservo uno de esos vasitos también, pero que me lo entregue Esperancita. Esperancita lo hará seguramente. Bueno, la pregunta de cajón en esta, tenemos tiempo, no hay apuro ni atropellamiento aquí, economista Andrés. ¿Cómo está usted ahora que ya asumió un papel totalmente diferente, teniendo que alternar en escenarios políticos, en caminatas, reuniones una tras otra, entrevistas con medios de comunicación? ¿Ese cambio cómo lo ha recibido Andrés Arauz? Bueno, la verdad, con mucho entusiasmo, mucho compromiso, porque es una altísima responsabilidad con el país. Estamos trabajando las 24 horas, preparando contenidos, el programa de gobierno, las propuestas para compartirla con el pueblo ecuatoriano. Y claro, lo que siempre termina costando a uno es la familia, ¿no? De pasar de tener un tiempo de la vida en el hogar, con la familia, esa es la parte que obviamente más termina costando en este proceso, pero bueno, siempre con el apoyo de aquella y con la vista hacia adelante, ¿no? Para poder servir a los ecuatorianos, Jimmy. A ver, Andrés, vamos entonces ahora sí de lleno, luego de este preámbulo. Lo primero, para hacer algunas precisiones. Dolarización. La directora de una prestigiosa revista dijo en un medio de comunicación que usted había dado a entender que tendríamos moneda propia. Mi pregunta es, y nuevamente, ¿qué pasa con la dolarización en un eventual gobierno de Andrés Arauz? Mira, Jimmy, la dolarización se fortalecerá. La dolarización se fortalecerá porque nosotros sí entendemos cómo funciona la dolarización. Entendemos que para que esta funcione mejor se necesita que hayan más dólares circulando en la economía ecuatoriana. Y eso significa que hay que fomentar que entren más dólares y evitar que salgan los dólares. Y nosotros tenemos toda la claridad de que vamos a impulsar una política económica que nos dé flexibilidad para gestionar la dolarización en una crisis mundial. Y para ello vamos a gestionarla a través de políticas que nos otorgarán mecanismos flexibles de política crediticia, monetaria, financiera, que permitan que hayan más dólares circulando en la economía ecuatoriana y que menos dólares salgan. Imagínense que la economía ecuatoriana es un balde, en donde entra la liquidez, es decir, entre el agua, los dólares a ese balde, y mientras dé la vuelta ahí, el balde está lleno y hay actividad económica productiva. Pero ¿qué se ha hecho en este gobierno? Han hecho huecos en el balde, han perforado el balde, han generado grietas, de tal forma que aunque entre esa liquidez de afuera, como por ejemplo estos 4,000 millones que llegan este mes del Fondo Monetario, como hay tantos huecos, ese dinero, esa liquidez va a salir de la economía nacional y otra vez se termina secando. ¿Qué es lo que nosotros le pedimos al país y que pedimos como compromiso a los sectores empresariales, a los grupos económicos? Dejemos tapados esos huecos para que la liquidez siga circulando y ese balde vaya acumulando actividad económica, vaya llenando de actividad productiva. Cuando circule el dinero dentro de la economía, si por cada dólar que entra se da la vuelta al menos 5 o 6 veces antes de salir, ya pues hemos logrado estimular la actividad económica. Pero ¿qué ocurre ahora con este gobierno? Dólar que entra, a los 5 minutos ni siquiera se da la vuelta completa y ya está saliendo de la economía nacional. Es eso lo que nosotros planteamos. Afortunadamente tenemos experiencia en la gestión macroeconómica, hemos estado en el Banco Central, siempre fortalecimos la dolarización y ahora lo que estamos planteando es justamente eso, fortalecerla con un manejo inteligente de la política pública. Usted dijo hace unos días que, y por supuesto causó salpullido a mucha gente, que pretendía o planteaba la repatriación, no sé si fue exactamente ese el término,
de entre 30.000 y 33.000, 34.000 millones de dólares que tiene ecuatorianos, empresarios. No voy a hablar de la legitimidad, por supuesto, de esos recursos. Asumamos que todos son recursos limpios, plata que se ganaron sudándola, que están afuera. Bueno, hubo casi que un escandalillo nacional. Pero en el 2017 el ministro Campana dijo lo mismo que usted, que entre 30.000 y 36.000 millones se pueden repatriar y que estaban haciendo incluso un proyecto que nunca se hizo para regresar esa plata. Explíquenos cómo va a ser para regresar esa plata, para que la gente que la tiene afuera porque no confía en invertir aquí, fije sus ojos en su tierra. Mira, nosotros tenemos ahí una combinación de elementos que vamos a impulsar. Este dinero que fue generado en el Ecuador, con sudor del trabajo de ecuatorianos, con la tierra, los recursos naturales del Ecuador, es lógico que se mantenga en el Ecuador. Y para ello vamos a impulsar algunas cosas. El primer grupo de medidas tiene que ver con el comportamiento que esperamos de los empresarios nacionales, que es: compre insumos ecuatorianos, contrate a trabajadores ecuatorianos e invierta sus capitales en el Ecuador. Si usted ama su patria, invierta en su patria. Y eso creemos que es perfectamente posible, porque nosotros generaremos unas condiciones de crecimiento económico, de obra pública, de inversión productiva, de acceso al crédito, de facilitación de trámites, de poder que las familias tengan consumo, capacidad de consumo. Entonces ahí va a haber el entorno macroeconómico para que se fortalezcan las inversiones. Esto significa, perdón Andrés, solamente para concretar el primer punto, esto significa salvaguardias para que baje el flujo importantísimo de importaciones en el Ecuador. Sí, incluye entre otras medidas, las medidas arancelarias, las medidas no arancelarias, incentivos para que la cadena de valor se quede en el Ecuador, por ejemplo, estableciendo una política tributaria diferenciada que favorezca la compra de insumos dentro del país. Así que nosotros afortunadamente sabemos cómo organizar y gestionar esto. Lo hemos hecho en el pasado, significó una ventaja para la producción en la industria nacional, y eso lo volveremos a implementar a partir del 24 de mayo del 2021. Pero bueno, ese es un grupo de medidas que nos va a dar el entorno macroeconómico para que la empresa nacional invierta en el país. Segundo, vamos a tener una serie de incentivos y desincentivos. ¿Qué quiere decir esto? Un acuerdo de largo plazo con la industria nacional que le genere certidumbre económica, no solo tributaria o legal, sino certidumbre económica, es decir, asegurar que va a tener un mercado doméstico, sea este el mercado de la compra pública como el mercado de los consumidores, de las familias ecuatorianas, para que sepan que van a tener 3, 5 o 7 años de seguridad en la compra de sus productos para que puedan invertir en el Ecuador. Y también vamos a establecer desincentivos a través de las medidas de regulación con las que cuenta ya el Estado ecuatoriano y que ojalá no le vayan desmontando en los próximos meses, que tienen que ver con el coeficiente de liquidez doméstica. Es una norma que emite la Junta Monetaria para que la banca no pueda tener tanta plata afuera, a través del fondo de liquidez, a través del impuesto a los activos depositados en el exterior, y algo muy importante que es lamentablemente muy presente en el comercio exterior ecuatoriano, que se llama el control a los precios de transferencia. ¿Qué quiere decir esto? A veces algunos negocios subfacturan o sobrefacturan las importaciones o las exportaciones, y de esa manera, por ejemplo, una caja de banano la reportan como que valió $5 y realmente la vendieron a $8. Esos $3 ya no ingresan al país y se quedan depositados en el exterior. A través de un mejor control de los precios de transferencia, con las tecnologías de información y comunicación con las que disponemos en el siglo XXI, nosotros podemos mitigar y disminuir muy fuertemente todo este dinero que sale del Ecuador con estos mecanismos. Economista, buenos días, le saludo a Omar Jaén. Y
tengamos claro, economista, que, por ejemplo, fruto de alguna empresa familiar que yo pueda tener, he reunido un capital, digamos, $500,000. Ya quisiera que sea cierto, pero sí, estamos poniendo un caso hipotético. Pero realmente no siento que haya seguridad jurídica en el país y yo quiero, obviamente, pagando mis impuestos, sacar ese dinero. Yo estoy en la libertad de hacerlo eso. Si yo lo he generado acá, yo tengo la libertad de poder llevar ese dinero al exterior. Por eso es que a lo mejor, no, y también hay cierta malicia, pero también hay temor de ciertas personas que han ganado su dinero, han pagado sus impuestos para sacar esos capitales y van a decir, ¿qué? ¿Ahora me van a incautar esos fondos? ¿Qué explicación le da a esas personas que temen con respecto a este tipo de comentarios que se están haciendo? Omar, nadie va a incautar los recursos de nadie. Estamos hablando de que ese dinero que está en el exterior vuelva al Ecuador para generar actividad productiva, para generar más oportunidades de ganancia para esos mismos negocios en el Ecuador. Es una propuesta absolutamente coherente con las prácticas internacionales. Por ejemplo, los Estados Unidos tienen una ley que se denomina FATCA, que dice que si es que un estadounidense tiene recursos en cualquier banco de otro país del mundo, tienen que reportar cuánto dinero tienen y cómo lo obtuvieron. ¿Para qué? Para hacer una conciliación tributaria, ¿no es cierto? Por ejemplo, Apple, la empresa de tecnologías de información que tenía recursos en el exterior, hizo una importantísima repatriación de su liquidez, de sus recursos hacia los Estados Unidos. ¿Para qué? Para poder generar actividad económica, industria, desarrollo tecnológico en los Estados Unidos. Y esa es la misma práctica que queremos hacer nosotros. No estamos incautando recursos. En primer lugar, necesitamos obtener información de dónde están esos recursos. Para eso, este gobierno ya había implementado una norma que se llamaba el reporte de información de los activos monetarios en el exterior para quienes tenían más de $100,000 afuera. Ojo, no me estoy refiriendo ni a migrantes, ni me estoy refiriendo a becarios y gente que está estudiando en el exterior. Me estoy refiriendo a sectores que tienen más de $100,000 en el exterior y que luego, cuando entró el ministro Martínez con la directora Marisol Andrade del SRI, inmediatamente derogaron esa resolución, que no hablaba de incautación ni de repatriación, sino simplemente de información para poder hacer la conciliación tributaria. Así que el primer paso que tomaremos es retomar una política de simplemente transparencia de información para que, en caso de que no hayan evadido impuestos o algo por el estilo, nadie tiene de qué preocuparse porque habrá esa conciliación del caso. Economista, usted estará de acuerdo conmigo, supongo, que uno de los factores que a lo mejor impide esa repatriación de capitales es lo que se denomina la inseguridad jurídica. Por ejemplo, en este nuevo acuerdo firmado o que se está por firmar con el Fondo Monetario Internacional, ya se habla de una reforma tributaria. ¿Ya? Como ya es costumbre aquí, no sabemos cuáles son los puntos en específico de este acuerdo del Fondo Monetario, pero ya economistas y exministros hablan de subir el IVA al 14 o al 15%. Es decir, nuevamente, nuevas reglas del juego. Si usted llega a Carondelet, ¿qué es lo que le propone al país con respecto a reforma tributaria? ¿En qué tiempo lo haría? Y si usted tiene el compromiso de mantenerlo como para poder atraer esos capitales del exterior. Mira, nosotros diseñamos un instrumento muy poderoso que se llama el contrato de inversión. El contrato de inversión es un acuerdo en donde tanto la empresa privada junto con el Estado se comprometen mutuamente a varias cosas. El Estado se compromete a la estabilidad tributaria, es decir, que aunque cambien las leyes, se mantenga la legislación tributaria vigente al momento que fue expedida. Se compromete a la estabilidad jurídica y regulatoria, es decir, que aunque puedan haber cambios regulatorios más adelante, se establecen los que estaban al momento de la firma del contrato. Y se establece, obviamente, a una serie de incentivos que constaban en la ley en ese momento. Y a cambio de eso, es decir, no es un cheque en blanco, a cambio de eso, la empresa, a su vez, se compromete a montos de inversión,
a cantidades de generación de trabajo y empleo, a transferencia de tecnología en caso que sea una empresa extranjera, a respetar la legislación laboral, ambiental y demás. Y de esa manera se genera una virtuosa relación entre el Estado, que otorga los incentivos, la seguridad jurídica y tributaria del caso, y la empresa, que tampoco es que simplemente se lleva esos regalitos, sino que está comprometida a invertir, a generar trabajo y empleo en el país. Y si alguno de los dos no cumple, pues ahí obviamente se entra a una solución de controversias. Pero mientras tanto hay una relación simbiótica donde el uno depende del otro y el otro del uno y beneficia a todos los ecuatorianos. Lamentablemente, en este gobierno no se ha hecho una revisión de esos contratos de inversión, es decir, el Estado ha cumplido con los incentivos, con el perdón de los impuestos, con una serie de privilegios que les otorgó, pero no ha habido la inversión, la generación de trabajo y empleo por el otro lado. Entonces, nosotros sí vamos a ser rigurosos en aquello. Nosotros construimos la institucionalidad del contrato de inversión y la vamos a usar de la mejor manera para el país. Pero solo para puntualizar un tema, perdón Jimmy, que mencionaba Omar antes, de una persona que haya generado unos $500,000, haya logrado unos ahorros. Mira, yo conozco a muchas personas, a muchos amigos que efectivamente tienen algo de capital y les genera incertidumbre tener ese dinero en el país, por cualquier razón, por la pandemia, porque no confían en el liderazgo actual del gobierno, etcétera, y dicen, bueno, yo tendría más seguro mi dinero en el exterior. Pero ¿qué es lo que pasa? Que si todos pensamos así, en el país no va a quedar ni $1, pues. Entonces hay elementos individuales que se llaman microeconómicos que tenemos que balancearlos, equilibrarlos con la macroeconomía, con la cuestión macroeconómica que es el criterio social, el criterio colectivo, de tal forma de que todos tengamos la oportunidad de generar trabajo y empleo, de poder tener oportunidades de recibir algo de dinero en el bolsillo. Andrés, sigamos en el tema económico. Tenemos un montón de temas por si acaso, pero para ir agotando el económico. En un momento determinado el gobierno del economista Correa se decidió no pagar el aporte patronal al seguro del 40%. Según muchos analistas hoy, bueno, analistas y analistas hay, ¿no? Pero según algunos de este grupo, una de las razones de la iliquidez del seguro social y de los problemas que tiene hoy día de solvencia es justamente esa decisión del gobierno nacional que fue revertida en el último año por este gobierno. ¿Usted haría lo mismo si es que llega a la presidencia? ¿Volvería a hacer lo mismo? Jimmy, solo una premisa ahí. No es que el gobierno dejó de aportar el 40%. El cambio legal que se hizo fuera para que aporte hasta el 100% de las pensiones jubilares, hasta el 100%, es decir, aumentó del 40 al 100%. Lo que se puso fue una consideración de necesidades de flujo de caja. ¿Por qué? Imaginémonos en cualquier gobierno, incluso en cualquier país, que de repente un día el Seguro Social no tenga para pagar la pensión. ¿Usted cree que realmente es viable que entonces digan, lo lamento, no hay plata, no se va a pagar nada? O más bien el gobierno va a entrar ahí y decir, no, pues tenemos que garantizar un derecho que es la pensión jubilar y hará la transferencia que sea necesaria para poder cubrir las jubilaciones. Entonces, esa reforma lo que hizo fue reconocer ese hecho de que el gobierno siempre estará detrás de la seguridad social, porque estamos hablando en la Constitución de un sistema de seguridad social público, y eso significa que el Estado está detrás para cubrir las necesidades que tenga el sistema de seguridad social. Andrés, correcto, pero una cosa es reconocer y otra es pagar. Reconocieron pero no pagaron. ¿Así fue o no fue así? El gobierno de la Revolución Ciudadana fue el primero en reconocer y pagar, no solo de lo de ese momento, sino de una deuda acumulada, que yo recuerdo claramente la cifra, fue de $888 millones de deuda que se tenía por concepto del 40% de gobiernos anteriores al de la Revolución Ciudadana. Y este gobierno se igualó en ese pago. Fue en este gobierno de Lenín Moreno, con una decisión de la Corte Constitucional, que se restituyó la obligatoriedad de ese subsidio a las pensiones
pero que el mismo gobierno que lo restituyó luego no lo cumplió y terminó profundizando el déficit fiscal y la situación. Nosotros seremos absolutamente respetuosos de esa decisión constitucional, pagaremos las obligaciones con la seguridad social, pero no solo con el IES, sino también las deudas que se tienen con el ISFA, con ISPOL, con los profesores, docentes que no han recibido, con las universidades a quienes se les ha suspendido las transferencias, con los gobiernos autónomos descentralizados que ya llevan meses sin cobrar y con los proveedores del Estado también. Andrés, después me dice de dónde va a sacar la plata para todo eso, pero el Banco Central del Ecuador, le pregunto, ¿puede ser o va a ser nuevamente en el eventual gobierno suyo un proveedor de créditos para el Estado? ¿Puede ser así? Sí, así será, Jimmy. Nosotros hemos venido planteando eso desde hace años y seremos absolutamente consistentes y coherentes con nuestra propuesta. Nosotros sabemos cómo administrar el balance del Banco Central. En este caso, la figura técnicamente apropiada no se denomina crédito porque hay una serie de cuestiones legales, pero sí estamos hablando de que el Banco Central recicle la liquidez que el Estado tiene de forma ociosa depositada en el Banco Central y la ponga a trabajar en favor de la ciudadanía y el pueblo ecuatoriano, en este caso para cubrir estas obligaciones con los docentes, servidores públicos, proveedores, becarios, etcétera, que se necesita restablecer la confianza ciudadana en el Estado, por lo menos cubriendo las deudas sociales que se han venido acumulando en estos meses y años. ¿Cómo bajar las tasas de interés de la banca privada, economista Andrés? Porque esa es una de las cosas más complejas cuando estamos hablando de la necesidad de que se recupere la pequeña industria, los emprendedores que con la pandemia han quedado en soletas. Bueno, la pregunta es, ¿cómo hacemos para que un día acudamos a un banco, toquemos la puerta y nos digan, aquí está su crédito de reactivación y el interés ya no es el 18%, es el 3%? Dígame cómo se hace eso. Mira, tenemos una serie de instrumentos disponibles, ¿no? Por un lado, tenemos la política de que haya más liquidez doméstica en la economía nacional. Imagínense de si esos 27.600 millones de dólares que tienen el sector privado en el exterior, una parte nada más, una parte, pongámosle el 10%, regresar al Ecuador, eso sería una inyección de liquidez enorme y por las leyes de oferta y demanda significaría que ante mayor oferta de liquidez disminuiría la tasa de interés. Es una medida muy fuerte que ya lo hemos demostrado en el gobierno de la Revolución Ciudadana, donde sí se disminuyeron las tasas de interés ante una mayor oferta de liquidez doméstica. Un segundo caso tiene que ver con la transparencia. En el gobierno de la Revolución Ciudadana, a partir del año 2007-2008, nosotros logramos disminuir brutalmente el costo del dinero que estaba por sobre el 180% anual. En el caso del microcrédito, a las tasas que todavía son altas, pero que están alrededor del 30%. Simplemente por transparencia, al decir, miren, no me cobren comisiones escondidas, unos fees que se inventan, servicios vinculados al crédito. Ahora nuevamente se ha permitido que se apliquen ese tipo de cosas y atenta en contra de la solvencia del sector real, es decir, de la familia, del negocio productivo. Entonces nosotros a través de la transparencia también impulsaremos eso. Pero finalmente tendremos un rol activo de la banca pública y del aparato regulatorio del Estado a través del Banco Central para buscar todas las ineficiencias que existen en materia de tasa de interés y de cobros de comisiones que se llevan de los ciudadanos. Tuvimos un episodio muy desagradable en el Ecuador, como fue el caso GEA, en donde se debitaban de 3 a 5 dólares arbitrariamente de las personas, que si es que, Jimmy, lo convertimos eso a una tasa de interés implícita, es como que nos hubieran estado cobrando dinero por tener la plata en el banco. Entonces esas ineficiencias las vamos a ir resolviendo desde el punto de vista regulatorio, desde la gobernanza del ámbito financiero e ir reduciendo las tasas de interés, incluyendo con medidas directamente de regulación de las tasas. Para seguir en el tema económico, Omar tiene también preguntas de otros tópicos. Todavía tenemos algunas preguntas, economista Arauz. Ya.
En la búsqueda de liquidez, el gobierno ha planteado la monetización, alias privatización, alias concesión, de las empresas como las eléctricas, las telefónicas, las refinerías, etc. Vamos a suponer que llega el gobierno del economista Andrés Arauz en un momento en que ya está cerrado un tema de monetización, vamos a decir, de las telefónicas. ¿Qué va a hacer usted en ese caso? Mira, nosotros vamos a anunciar desde ya en esta misma semana una auditoría ciudadana a los procesos de privatización, monetización o como quieran llamarle, de los activos del Estado. ¿Qué es la principal preocupación que tenemos? Mira, nosotros no nos oponemos a la inversión privada, de hecho, bienvenida, pero hay un problema fundamental y es que se quiere aprovechar la pandemia, la mayor crisis económica del último siglo en el caso de nuestro país, con una contracción del PIB de más del 11%, donde los ingresos de las familias han caído más de la mitad, para decir, es el momento entonces de vender la gallina de los huevos de oro. No, pues, nosotros no creemos en ese tipo de privatización al apuro, al precio de gallina enferma. Nosotros creemos que eso debe hacerse cuando el Estado esté en una posición solvente, en donde pueda tener capacidad de negociación y en donde hayan verdaderas personas que estén defendiendo los intereses del Estado. Yo, para explicar a la ciudadanía, voy a dar el siguiente ejemplo. Si es que yo, Andrés Arauz, quiero vender mi camioneta, que la compré hace poco para mi trabajo, pero necesito la liquidez, ¿qué voy a decir yo? Vendo camioneta que está dañada, que no sirven las llantas, que los papeles no están en regla, que tiene un hueco en el balde y que ya mismo se va a romper y ya mismo va a explotar. O tengo que decir, vendo una camioneta 0 kilómetros que está en buenas condiciones, tengo todos los papeles en regla, estamos listos para poder hacer negocio, etcétera. No, pues, y acá lo que dicen es, la refinería va a explotar, CNT ya no sirve, también está quebrada, las refinerías ya no tienen ningún sentido en el país, las eléctricas tienen huecos, etcétera. Significa que no están defendiendo los intereses del Estado, es decir, del pueblo ecuatoriano, y están buscando más bien favorecer a los compradores, bajando el precio, en este caso de la camioneta, o en el caso de las telefónicas y las hidroeléctricas. Economista, mis dos últimas interrogantes desde el punto de vista económico, y le pido que sea lo más concreto posible para que lo entienda la gente. A ver, usted habla de que nuevamente el Banco Central ayudaría para que haya liquidez en nuestra economía. ¿Con qué liquidez, economista? Porque, por ejemplo, en estos momentos, si mal no recuerdo, y corríjame si estoy equivocado, en el Banco Central también están los dineros de los municipios y de las prefecturas, ¿verdad? Uh-huh. Ya, entonces, digamos que se coge ese dinero para cancelar obligaciones, por ejemplo, con los servidores públicos, con el ISFA, con el IES. ¿Qué pasa? Pues queda el hueco con los GATS. O sea, ¿de dónde saldría? ¿Con qué liquidez? ¿De qué liquidez del Banco Central podríamos coger como para darle liquidez a la economía en general? ¿No sería muy riesgoso nuevamente acudir al Banco Central? No, Marcia, al contrario. No estamos hablando de coger ni quitar los recursos de nadie. Imagínense usted una cooperativa, la gente deposita su dinero ahí. Ajá. Y la cooperativa da crédito sobre la base de la expectativa futura de los negocios de poder repagar ese crédito. Y en ningún momento está afectado el depositante. El depositante va a poder cobrar y hacer transferencias de su dinero sin ningún problema. No estamos hablando de tomar dinero de ningún depositante, sino de que el Banco Central establezca un financiamiento adicional, en este caso al Estado, para cubrir las deudas justamente con los gobiernos autónomos descentralizados, la seguridad social y el aparato productivo nacional. Nosotros buscamos una sinergia que genera relación positiva entre los actores económicos, Omar. Sino, ¿cómo podríamos ver que justamente cuando el Banco Central cumplió un rol clave entre el 2014 y el 2016 para evitar que se profundice una crisis internacional, no pasó nada negativo con los depósitos de los gobiernos autónomos descentralizados?
Más bien siempre tuvieron a su disposición su dinero y más bien siempre recibieron puntuales sus rentas. Así que nosotros sabemos hacerlo bien, somos muy responsables, hemos trabajado en el Banco Central en el pasado y vamos a poder generar la sinergia entre Economista, en una entrevista de las que ha dado desde que anunció su candidatura, usted propuso que una manera de ayudar a las pymes, a las pequeñas, medianas empresas, que son probablemente las más golpeadas en esta pandemia, era que el Estado ayude con un porcentaje a pagar los salarios de los trabajadores, uno, para que haya más circulante y dos, para evitar más despidos, pues, ¿no, verdad? La pregunta es, ¿de dónde sacamos ese capital para que el Estado ayude, por ejemplo, con un 25, 30, 40% el salario de las pymes? Porque suena muy buena la idea, suena espectacular, pero la pregunta es, ¿de dónde sacamos la liquidez si nosotros no tenemos la máquina que imprime los billetes? Claro, bueno, obviamente no es que vamos a imprimir billetes de ninguna manera, pero el Estado tiene mecanismos muy potentes para poder financiarse, que han ido en contraposición con lo que ha ejecutado este gobierno. Nosotros no vamos a perdonar impuestos, es más, estableceremos una política redistributiva que apunte solamente a los grandes negocios y grandes familias que ganen más de $1 millón, un aporte de 1% para que pueda la sociedad ver acceso al financiamiento y pueda cubrir sus necesidades más básicas. Estamos hablando de muy pocas personas que serían afectadas, pero que el resto de la sociedad va a recibir un aporte importante. Estamos hablando de recuperar la soberanía de los recursos naturales del Ecuador. Este gobierno cambió las condiciones contractuales para que el Estado solo reciba aproximadamente el 15% de la renta petrolera. Nosotros volveremos a ejercer soberanía sobre nuestros recursos naturales y de esa manera fondear. Pero también apalancaremos inteligentemente la liquidez que sí tiene disponible el Ecuador. Estamos hablando de cerca de $9,000 millones en liquidez que está en nuestra economía nacional, en el sistema financiero y Banco Central, y también estamos hablando de los cerca de $30,000 millones que están en el exterior, que si una parte de eso se logra repatriar, va a generar encadenamientos y reciclaje de liquidez dentro de la economía ecuatoriana. A ver, seguimos, economista Arauz. La casación se define hoy día a las 3 de la tarde y hay dos posibilidades, ¿no? Una, que el economista Correa y otros 14 o 15 sentenciados salgan bien librados, pero la otra es que no, y que simplemente no se dé paso y que la sentencia no se modifique. Si no es Correa el candidato a vicepresidente de la República por UNES, ¿quién es? Mira, nosotros estamos bastante tranquilos con lo que hemos avanzado en el Consejo Nacional Electoral. Intentaron hacernos dar un paso en falso para retirar la candidatura del economista Correa. Ahora eso ya ha sido solventado, aclarado por todos los medios. Esa decisión vendrá a partir del 18 de septiembre, en donde el CNE tendrá que pronunciarse sobre la inscripción o no, la calificación o no del economista Correa. Nosotros queremos que Rafael Correa siga en la papeleta. Es indispensable, creo yo, que para el pueblo ecuatoriano tenga el derecho de votar por quien quieren votar, en este caso por Rafael Correa. Ahora, nosotros proyectamos que se van a hacer, digamos, sucesivos capítulos de discusión alrededor de este tema. Y no somos tampoco ingenuos ni carecemos de estrategia. Tenemos nosotros varias alternativas de personas que pueden suplir el nombre de Rafael Correa en caso de que finalmente el Estado decida excluirlo de la participación democrática. Yo quisiera reservarme esos nombres por lo pronto para que, como lo dijo Juan Sebastián Roldán, que cualquier candidato del correísmo será apresado, proteger también su seguridad, su identidad y evitar que se les venga la persecución política encima antes de hora, ¿no? Ustedes esperan que el CNE les conteste por escrito, porque lo que pasó la semana pasada es que sí ingresó por secretaría la documentación. Me pregunto si esta respuesta por escrito puede darse en estos días o necesariamente tiene que ser el 18. Necesariamente tendrá que ser a partir del 18. El 18 nosotros
Estamos facultados a inscribir la candidatura, ingresaremos los nombres del caso y recién ahí el CNE abre una etapa de impugnaciones, una etapa de evaluación y calificación de los nombres inscritos y decidirán si finalmente los inscriben como candidatos o si solicitan un reemplazo. Ante esa solicitud de reemplazo habrán 48 horas para realizar el reemplazo y estamos tranquilos porque recién ahí tendremos que tomar una decisión. Bien, no quiero ser pájaro de mal agüero, pero está de más decir que si es que acaso no le va bien hoy día a los ciudadanos sentenciados en el caso Sobornos, ya tienen que acelerar el tema de promover el nombre de quien lo acompañe usted en la papeleta. Sí, vamos a esperar que se lleven a cabo la toma de decisiones del caso. Incluso si hoy se da alguna decisión que pudiera ser desfavorable para el economista Rafael Correa, para el país entero, permanecen algunos recursos convencionales de aclaración y demás que nos darían ampliación, aclaración, que nos dan unos días más hasta que, si es que el resultado es negativo, tengamos una cuestión ejecutoriada. Nosotros más bien estamos esperanzados en que los jueces del Tribunal de Casación asuman con responsabilidad histórica y con rigurosidad académica, como se espera de tan alta magistratura, y asuman la responsabilidad que tienen por el bien del país. Economista, un candidato presidencial siempre va a ser blanco de críticas y le van a escarbar todo lo que haya en su pasado, por lo cual me permito hacer dos consultas con respecto a acusaciones que se le han hecho en las últimas semanas, con respecto a procesos judiciales que usted tiene, uno en el 2002 y uno creo que es en el 2014, si mal no recuerdo. El del 2002 se menciona de un accidente de tránsito, donde la gente ha buscado información en el sistema judicial y hay un supuesto una persona atropellada. ¿Podría explicarnos qué fue lo que ocurrió en el 2002, que si mal no recuerdo todavía era menor de edad, o sí, no? Sí. Gracias, Omar, por la pregunta. Mira, te la comento. Ese caso del 2002, en donde andan diciendo por ahí en redes que por embriaguez hubo un atropellamiento, lo que no aclaran es que yo fui la víctima de ese accidente de tránsito. La persona que estuvo en estado de embriaguez era la otra persona. Y mira, afortunadamente, porque ya sabes cómo es esta cuestión en las redes, la gente no analiza, no lee, no buscan la documentación. Aquí tengo yo los documentos que prueban que yo fui la víctima de ese accidente de tránsito, donde la otra persona, que me voy a abstener de decir su nombre, estuvo presa por 30 días por ese accidente de tránsito y luego recibimos incluso una indemnización de su parte por el daño sufrido. Esto, como tú bien lo dices, fue hace casi 20 años, hace 18 años, y yo fui víctima de ese atropellamiento. Perfecto. Pero Andrés, perdón la interrupción, pero usted era menor de edad, ¿usted cómo manejaba un carro? En esa época la legislación contemplaba un permiso de conducción de menores. Está eso perfectamente legitimado. El permiso de conducción de menores será para personas que tenían más de 16 años de edad y podían ser acompañados por un adulto mientras viajaban. Entonces no hubo ningún incumplimiento de mi parte y ahí está todo el caso judicial que quien quiera que pueda ir a meterse a analizar lo va a encontrar. Economista, y con respecto a la otra denuncia, realmente se me va en estos momentos el año, creo que es 2014 o 2012 o algo por ahí, con respecto de una persona que lo acusaba usted de estafa porque supuestamente le habían pedido dinero por un terreno cerca de Yachay. ¿Cómo fue este proceso y en qué terminó? Que fue archivado por último, pero ¿qué fue lo que ocurrió sobre esta acusación? Mira, ese caso a mí hasta ahora me extraña. Yo nunca fui acusado de nada, por cierto, en ese caso. La persona acusada de estafa era una persona allá en Urcuquí y esa persona dentro del proceso había dicho que me conocía a mí y que yo iba a gestionar algún pago, ni sé qué, para agilitar la expropiación.
Primero, eso no tenía ningún sentido porque yo trabajaba en otra institución que no tenía nada que ver ni con los pagos ni con las expropiaciones y por lo tanto no tenía ningún sentido. Por esa razón, todos los jueces del caso, el propio fiscal, dijeron, esta persona está usando un nombre que seguramente se lo encontraron en la internet y decidieron archivar el caso. Yo no fui más que una víctima nuevamente de este caso, ni siquiera estoy involucrado en esa investigación ni nada por el estilo. Economista Arauz, ¿cuál va a ser su relación si llega a la presidencia de la República con los medios de comunicación? ¿Cómo la va a manejar? Mira, nuestra relación con los medios de comunicación será muy respetuosa. Yo he planteado algunos ejes de esta cuestión. La primera, que tiene que ver con el fortalecimiento de los medios públicos. Efectivamente, como medios públicos, creo que hemos visto lo que significó para el país tener medios gubernamentales o de la función ejecutiva. Creo que debemos ir hacia unos medios públicos con representación plural, diversa, con un manejo independiente, que realmente le permitan tener medios públicos. Eso creo que es muy importante. En segundo lugar, un respeto a la libertad de expresión y a los tratados internacionales en materia de derechos humanos y a la Constitución del Ecuador también en materia de derechos humanos. Eso creo que abre la posibilidad de una relación absolutamente respetuosa de todas las partes, que garanticen los derechos de la ciudadanía, pero también evidentemente a la comunicación, al acceso a la información y a la libre expresión. Y finalmente creo que sí podemos construir sinergias muy positivas alrededor de la cultura ecuatoriana, las culturas ecuatorianas. Creo que la interculturalidad, el respeto a la diversidad rica que tiene nuestro país debe verse reflejada en los medios de comunicación. Yo creo que los medios de comunicación pueden ser un vehículo muy importante para que las expresiones culturales de los ecuatorianos pueda verse en los medios de comunicación ecuatorianos. Estamos hablando de políticas públicas como la han implementado en Argentina, en Colombia, en Francia y otras partes del mundo. Economista, mis dos últimas interrogantes. Una, me están aquí preguntando con respecto al tema del turismo, que probablemente junto con el tema de las pymes es de las más devastadas por la pandemia. Y si usted llega a Carondelet en mayo del 2021, todavía tendremos los coletazos de esta pandemia. ¿Cómo reactivar el turismo del Ecuador? Mira, ahí tenemos realmente un reto muy importante, ¿no? Nosotros lo que vamos a plantear en el eje turístico es tener certificaciones de bioseguridad. Mira, yo estuve viviendo en México en los últimos años y conocí de cerca, afortunadamente, lo importante que es la política de calidad en el ámbito turístico. Y hemos visto cómo ellos han empezado mucho más rápido que nosotros a certificar a los negocios como bioseguros en materia de la gestión de la epidemia. Nosotros creemos que ese es un camino fuerte en donde vamos a impulsarlo agresivamente para que los negocios turísticos ecuatorianos, incluyendo el turismo comunitario, pueda certificarse como bioseguro e incentivar que turistas extranjeros puedan venir a nuestro país. Obviamente también impulsaremos una política activa de promoción desde una perspectiva innovadora. Te doy un ejemplo, Omar. Nosotros vamos a poner un adhesivo, un sticker, en cada banana ecuatoriana que llega a todos los hogares del mundo. La banana ecuatoriana entra a cada hogar del planeta y vamos a poner ese adhesivo en donde se promocione el turismo del Ecuador, en donde se promocione el visitar al Ecuador. ¿Qué mejor manera de que miles de millones de unidades de guineos que se van a los hogares de todo el mundo puedan también acceder a conocer el Ecuador a través de ese medio? Economista, la última interrogante de mi parte. 1978 más o menos, a Asad Bucaram lo proscriben porque le sacaron a última hora también hay un artículo legal que le impidió su candidatura y la frase era Roldós a la presidencia, Don Buca al poder. ¿Acá será Arauz a la presidencia, Correa al poder? Omar, gracias por esa pregunta. Yo creo que muchos ecuatorianos están pensando eso. Primero, creo que no podemos contar con una persona más preparada, más
probada en su experiencia de gestión, de transformación del país, para que acompañen el binomio, como es Rafael Correa Delgado. El pueblo ecuatoriano lo sabe, lo tiene fresquito en su memoria y será un cuadrazo, un parte de un equipo que forme parte de este binomio y del próximo gobierno. Ahora, la Constitución del Ecuador dice que quien toma las decisiones es el presidente de la República, y el presidente de la República seré yo, y Rafael Correa será mi principal asesor. Bien, economista Arauz, le agradecemos mucho. Teníamos más preguntas, pero ya hemos pasado una importante jornada de 48 minutos con usted. Habrá oportunidad, se quedan algunos temas en realidad, pero los vamos a conversar con usted como con otros candidatos en una próxima entrevista. Le agradecemos mucho al economista Andrés Arauz, aunque no quiero, espérese un ratito, no se vaya todavía. No me contestó algo que le pregunté en el camino. De todo lo que dice que va a hacer, todavía no sé de dónde va a sacar la plata. Mira, Jimmy, afortunadamente nosotros manejamos bien esa cuestión económica. En el gobierno de Rafael Correa, yo recuerdo claramente el 2006, antes de que sube el precio del petróleo, decían: oye, pero Rafael Correa ofrece desarrollo, crédito, inversión, educación, salud, ciencia, tecnología, innovación. ¿De dónde va a sacar la plata? Y el gobierno de la Revolución Ciudadana se caracterizó por tener como prioridad a los ecuatorianos, al ser humano sobre el capital, a la empresa ecuatoriana, al sector productivo nacional. Y mediante las políticas redistributivas, de mejora en la recaudación tributaria, de reciclaje de la liquidez ya disponible en el Ecuador, logramos financiar la expansión de la inversión pública más grande seguramente de la historia moderna del Ecuador. Así que esa pregunta la vamos a ir respondiendo conforme avancemos en la gestión de gobierno, y la mejor prueba de que lo vamos a poder hacer es que ya lo hicimos en el pasado. Se triplicó la recaudación tributaria. Acá ha caído en 25% la recaudación tributaria en el gobierno de Lenín Moreno. Nosotros sabemos cómo cerrar las brechas de evasión. Nosotros sabemos cómo reciclar la liquidez para que pueda haber más disponibilidad de crédito, que a su vez genere más economía y más recaudación de impuestos. Nosotros vamos a tener sociedad con nuestros socios comerciales, con nuestros amigos en el exterior, que también van a invertir en el país y proveer de financiamiento. Así que... Y con el Fondo Monetario, economista, y con el Fondo Monetario, ¿cómo va a ser su relación? Mira, yo ya tengo relación con el Fondo Monetario Internacional, y nuestro eje de relación ha sido fundamentalmente alrededor de los derechos especiales de giro. Nosotros no creemos que la solución es más deuda externa, y peor aún con condiciones que perjudiquen a las familias ecuatorianas. Nosotros lo que le decimos al Fondo Monetario es: creemos los derechos especiales de giro para que al Estado ecuatoriano le lleguen 4.000 millones de dólares sin deuda, sin endeudamiento, y de esa manera contribuir de manera justa, equitativa, con visión de desarrollo a nuestro país. Bien, muchas gracias, economista Andrés Arauz. Será entonces hasta una próxima oportunidad con usted como con otros distinguidos candidatos a la presidencia de la República. Un abrazo virtual, Andrés. Buen día. Bien.